Cuando entras en un negocio familiar es tener claro que el ámbito personal, el ámbito laboral lo tenemos que separar. Y es muy difícil porque se separa por una línea muy fina que a veces se traspasa de un lado al otro muy rápidamente sin darte cuenta. Un asalariado al igual es trabajar 8 horas, cuando llegas a la hora se acabó, estás cobrando a final de mes, no tienes que dedicarte a tu trabajo plenamente si no quieres. Sabes que al final de mes, vaya bien o no vaya bien, tú vas a cobrar. Siendo autónomo, que yo quiera generar, o en este caso mi padre quiera generar, al final dependemos también del mercado. Entonces hay cosas que se escapan del control, no lo llevamos nosotros de la mano, que tomarlo con perspectiva y con tranquilidad. El hacerlo más cercano al final te hace entender muchísimo más lo que necesita esa persona y obviamente intentas aprender de eso para ser mejor trabajador para el día de mañana. Llamas por ejemplo a una empresa muy grande, te cogen el teléfono, no te conocen, dirán, vale, necesito unos datos tuyos, dame un teléfono, nombre completo, un DNI, mirar la ficha. Yo intento que todo cliente entre por la tienda lo conocemos. Hola a todos, mi nombre es Aarón y este es mi compañero Jonah. Bienvenidos a Mente Lúcida y en el capítulo de hoy os traemos a nuestro compañero Óscar. Bienvenido. Un placer, gracias. Y si quieres pasamos ya a tu presentación, a la primera pregunta que sería ¿quién eres tú? ¿Qué nos vienes a contar? ¿Cuál es tu historia? Bueno, soy Óscar, vengo a dar un poco mi punto de vista, una experiencia en cuanto a lo que sería cómo es vivir o cómo es el día a día en un negocio familiar. En mi caso es un concesionario en Tarragona, que es una Yamaha, ¿vale? El concesionario es Ortega Garaje. El concesionario se lleva en este caso tanto por parte de mi padre, que es el jefe, yo, que en este caso es el segundo trabajador, y hay una tercera trabajadora que no es de familia directa, pero es como casi fuera de familia, familia cercana a nuestra. ¿Cuánto tiempo lleváis? Nosotros llevamos desde 2017. Son casi ya 7 años en el mismo punto de venta. 2017 en el que tu padre tuvo la idea y empezasteis a montar el negocio. La idea vino en este caso por una necesidad, que es una falta de trabajo. Se le abrió a mi padre la oportunidad de coger un local que era un viejo local conocido, punto central en cuanto a venta de moto. Y a partir de ahí, pues se fue hilando todo, poco a poco, ¿vale? Entonces mi padre se metió en ese local, se decidió trabajar como taller multimarca, no era todavía concesionario de Yamaha, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el ir trabajando el día a día y ir creciendo poco a poco. Bueno, continúa. Perdón. ¿Tu padre empieza esto y más tarde te sumas al plan o tú ya estás con él? Bueno, yo en aquel momento estaba en ese punto de crecimiento personal y profesional, entonces yo estaba acabando de estudiar y estaba trabajando o buscándome mi hueco en el mundo laboral, entonces echaba un cable, pero no estaba metido completamente ni de lleno todavía en ello. Es más, el primer año que él está allí, desde 2017, estoy y no estoy, porque estuve trabajando también en otro lado, que es en Idiada, en Santa Oliva, y echas un cable, pero no estás dedicado completamente a ello. Lo que pasa que después de Idiada no acabó de cuadrar aquel trabajo para mí y luego pues dio la casualidad de que se necesitaba alguien en la tienda. Mi padre ya no podría llevar todo el trabajo que requiere el local, tanto por parte de taller como por parte de tienda, e intentó echar un cable. Tanto a Fátima, que es la tercera persona que he comentado antes, como a mi padre. ¿Y te sientes motivado para, en plan, claro, porque esto te pilló de sopetón, de tener justo la casualidad de entrar en la tienda con tu padre? ¿Te notaste motivado en ese momento o fue más, bueno? La motivación en mi caso creo que siempre ha existido, sea trabajar por parte de mi padre o trabajar en otro lado. Siempre me ha gustado y siempre he sido dedicado a ello. Lo que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Pero sí, no había ningún problema. Al final era una oportunidad de poder demostrar mi valía en este caso y poder crecer laboralmente, que era lo que necesitaba. A pesar de que era una contradicción, porque yo lo que quería era independencia personal y laboral. No quería mezclarme en este negocio por intentar separar un poco las cosas. ¿Crees que fue difícil entonces de que fuera una empresa familiar, digamos, te costó más hacer la decisión a aceptarlo? No, el aceptarlo o el costar sí aceptarlo, creo que no. La decisión fue rápida y
y fue directa, o sea, no hubo duda por medio. Lo que pasa que siempre tienes esa pequeña duda de que, bueno, al final puede haber varios puntos de vista. Estás tratando con una persona que en este caso es un jefe, que es tu padre, entonces puede acarrear pues situaciones incómodas, más que problemas. Entonces siempre está esa duda rondando, o siempre existe esa pequeña duda en la cabeza y si existirá o pasará o qué ocurrirá a través de ese pequeño problema. Has dicho que es un concesionario de motos. Sí. Mi pregunta es, ¿tu pasión por las motos vino en ese punto o ya se remonta desde muchos años? Bueno, en mi caso esto viene ya de familia y desde hace bastante tiempo. Por parte de mi padre tiene un segundo hermano que también hay otro taller de motos que también es concesión de Yamaha en Mataró, bueno, Mataró no, pasado Mataró, que se llama Pineda de Mar. Entonces viene por parte de la familia y también viene en este caso por donde he crecido, porque al final siempre he estado metido en el tema de las motos porque mi padre se ha dedicado completamente a ello. Él ya llevará llevará ya casi unos 40 años de experiencia solamente en tema de reparación y venta de motos y bicicletas, o sea, que no es poco camino. Entonces, he vivido con ello. Que sea consciente o no, pues, ser más pequeño o más grande es otra cosa, pero siempre me ha atraído. Sea, por ejemplo, en cuanto a afición, por ejemplo, las carreras o dedicarme a ello, o ver incluso un documental o informarte de ellos o intentar aprender de ello porque al final te atrae ese tipo de mundo. Claro, igual que te atrajo a ti todo este tema, a tu padre también fue como la decisión natural de no hay trabajo, lo voy a crear yo mismo y montar este concesionario, ¿no? De vino natural. Sí, nosotros no somos originarios de aquí de Tarragona, venimos de Barcelona, en este caso de Badalona, y bueno, cuando nos mudamos aquí hubo un impasse en el que al igual el trabajo no acababa de cuajar, había una necesidad por parte nuestra y mi padre veía una necesidad en cuanto a mercado, de falta, por ejemplo, de un profesional diferente o de otro tipo en Tarragona o en el Tarragonés. Y bueno, si surgió esa oportunidad, pues era de lanzarse de cabeza. Y tengo claro que se lanzó. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes que hacer, así cogido por pinzas rápidamente, ¿Vale? para montar un concesionario de motos? Muy difícil porque esto yo no lo he hecho al principio, entonces te puedo dar mi punto de vista ¿Sí? desde la barrera, porque al final el torero ha sido mi padre, que es el que lo ha empezado. Falta lo principal y lo más importante es muchísimo valor, porque al final, sea un concesionario de motos o sea cualquier negocio, hay que tener muchísimo valor. Nunca salen las cosas como esperas y nunca sabes por dónde te pueden venir. Entonces es muy difícil de calcular. O sea, es lo que todo el mundo dice, te lanzas a la piscina o no te lanzas a la piscina, pero no sabes si hay agua o no hay agua. Entonces, sí o sí, el que quiera montar un negocio o quiera tener esas ganas, tiene que lanzarse, sin saber qué hay y qué no hay. Entonces, yo creo que lo fundamental es valor. Obviamente es importante más cosas, experiencia, dedicación, tiempo y estas cosas, pero yo creo que lo más importante y lo que le da muchísima fuerza es el valor. Y cuando tu padre tomó esta decisión de tanto valor, ¿la familia lo vio de una? Es complicado, porque nosotros hablando de familia, venimos de otro negocio que había en Badalona, que es a lo que se dedica mi padre, de ahí los 30, casi 40 años de experiencia. Entonces, habían cosas buenas y cosas malas. Siempre sabes de que lo pasado puede volver a ocurrir en su momento, y cuando me refiero a pasado, no sé, que pueda volver a ocurrir, me refiero a que sabes lo bueno y lo malo que tiene llevar un negocio personal y familiar, ¿vale? Entonces, no es algo malo, pero tampoco era algo que se celebre en plan como si tuviera tocado la lotería. Como que tenían un poco de desconfianza, ¿no? Bueno, más que desconfianza es ser cauto. Yo creo que es ser más cauto. Vamos a ir paso a paso, sin expectativas, y iremos viendo a ver cómo va evolucionando la cosa. Es una decisión importante. No estamos hablando de comprarte una camiseta o de invertir 100 euros en la bolsa. Estamos hablando de hacer una inversión grande, de una implicación de que vaya bien o no vaya bien, seguirás empujando, porque al final es una apuesta a largo plazo. Entonces no te puedes rendir a la primera de cambio porque las cosas vayan mal. Y sabes que si las cosas van mal, pues puede suponer un punto de inflexión en tu vida.
para bien o para mal. Cuando montas un negocio, ¿qué es lo que te hace ver que este negocio sí va a funcionar? Sigo por aquí. No hay un marcador. Si lo que tú me estás preguntando es si existe algo que te indique que esto está funcionando y no hay un marcador exacto que te diga vamos bien o vamos mal. Al final es sensaciones y sobre todo también los números, las cosas claras. Pero no hay un indicativo que te diga vamos viento en popa. No sabes por dónde te va a salir y dónde no. Entonces sigues echándole el mismo input y sigues con el mismo valor que te decía antes, sin saber si estamos yendo a buen camino o no. Al final es el día a día, es el trabajarlo. Básicamente es tiempo, analizar un poco cómo están yendo las cosas y a partir de ahí ya ir viendo, ¿no? Exactamente. Es ir evolucionándolo y más que ir evolucionándolo es ver por dónde sales hoy y por dónde sales mañana. Al final, mi padre empezó al principio como taller multimarca. El que acabemos como concesionario de Yamaha, por ejemplo, viene de ese primer año de trabajo que hizo principalmente mi padre para demostrar su valía. O sea, tú montar un concesionario, Yamaha o otra marca, implica o tú buscar a la marca para montar ese negocio o que la marca te busque. Nosotros, con orgullo lo podemos decir, a nosotros se nos ha buscado. Sí que es verdad que se nos busca porque ya nos conocen algo, pero también ven el trabajo del día a día comparado a la competencia que pueda haber alrededor. Entonces, nosotros cuando montamos el negocio en Tarragona, la competencia, por ejemplo, la teníamos prácticamente a 3-4 calles y vendían Yamaha. Y nosotros ahora estamos vendiendo la Yamaha. Entonces, para que Yamaha decida quitar su producto de un lado, trasladarlo a nuestro lado, implica un trabajo que se ha tenido que demostrar cada día y que le dé confianza a una marca de tal valor como es Yamaha España. Es el culmen de decir, lo hemos logrado, lo hemos hecho bien, nos lo recompensa. Sí, correcto. O sea, el primer año de trabajo de mi padre fue espectacular. Las ganas y la dedicación fue increíble. Y luego sí que es verdad que al final falta ese pequeño factor de suerte, que necesitas que todo cuadre y digas, lo tengo ya todo enderezado, pero el trabajo tiene que estar ahí. Si no estás preparado para coger la oportunidad, nunca aparecerá. Entonces, sí, es estar ahí en ese momento oportuno y esperarla ver venir. ¿Y os ha buscado otras marcas, aparte de Yamaha en ese momento? ¿Se puede saber o mejor no? Lo dejaremos que es otra japonesa. Vale, perfecto. Ahora, hablando de que empezaste a trabajar con tu padre, en el punto en el que entras en Ortegas Garage, Vale. ¿qué desafíos te encuentras trabajar con tu propio padre? Y más siendo tu jefe. Bueno, yo creo que lo principal, cuando entras en un negocio familiar, es tener claro que el ámbito personal y el ámbito laboral lo tenemos que separar. Y es muy difícil porque se separa por una línea muy, muy, muy fina que a veces se traspasa de un lado al otro muy rápidamente sin darte cuenta. Entonces yo creo que lo primero es por ambas partes, por padre o madre o el familiar que sea, y luego el hijo, tu tío, tu tía o el familiar que sea, tener claro que hay que diferenciar las dos cosas. Más que nada porque lo personal no tiene por qué afectar a lo laboral, o lo laboral no tiene por qué afectar a lo personal. ¿Y esta línea cómo haces para no cruzarla? ¿Simplemente lo que pasa en el trabajo no lo comento en casa? Es un buen ejemplo. Es intentar no llevarte el trabajo, por ejemplo, a casa. En mi caso, como al final convivo con mis padres, pues es intentar separarlo. Cuesta, e incluso se sigue haciendo, pero se intenta hacer de una manera un poco más light y sin entrar a detalle y sin tener que pensar el trabajo, porque al final, para bien o para mal, también está bien el tener que desconectar el trabajo, si no al final estás todo el día enchufado y es horrible. Estás todo el día enchufado, no acabarías nunca, tendrías un cacao de la cabeza enorme. Y claro, esto lógicamente es un negativo de una empresa familiar, pero ¿crees que aún así los pros de montar una empresa familiar juntos superan a los contras o es un poco de la mano? No es que haya más pros, no es que haya menos pros o más contras o menos contras. Son pros y contras que tienes que valorar y cada persona tiene que darle su valor. No hay una regla exacta que te diga no.
tiene que salirte esto, si no, no te va a salir a cuenta, entonces si no te sale a cuenta, no te metas en esto. Todo lo contrario, cada persona es un caso particular y tiene que valorar esa persona, o ese jefe, en este caso, o familiar. Y lo que has mencionado de, claro, como es tu padre lo ves en casa, Sí. también tiene que a veces atosigar, bueno, también depende de qué tipo de emprendedor eres, pero llegar a casa y que tu padre diga, tengo esta idea, y eso de no estás parando de trabajar nunca. Es muy difícil porque lo de innovar Sí. lo tienes, si cuadra la idea, o sea, una vez que tienes tú la idea, el innovarlo e implementarlo no puede ser tan rápido porque al final tú tienes tu sistema, tu esquema, entonces eso no lo puedes romper así de la noche a la mañana por intentar innovar y hacer algo diferente, porque te arriesgas a que lo que antes te funcionaba lo eches todo a perder por intentar hacer algo diferente que al igual no sabes si funciona o no. Entonces, toda idea que se quiera implementar se tiene que hacer con su tiempo y su dedicación y con su proceso, o sea, lentamente. Nada de la noche a la mañana se hace esto y va de esta manera. Al ser un proyecto propio, claro, es como que lo sientes mucho más personal y lo sientes más como subjetivo que realista, ¿no? Sí, si queremos poner una imagen un poco en la cabeza, quizás sería la manera más fácil de entenderlo es piénsalo como el negocio, como si fuera un bebé, y al final el bebé lo tienes que cuidar de una manera o de la otra. No vale eso de le pones el biberón, traga, 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 traga y arreando. Es todo lo contrario. Tiene sus cuidados, tienes que ir mimándolo, tienes que sabiendo lo que necesita y lo que deja de necesitar, y obviamente tienes que adaptarte a cómo evoluciona ese bebé y cómo crece ese bebé. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estés, te necesitas unas cosas o necesitas otras cosas. Y aún así, en plan, todos estos problemas que vienen de lógicamente ser un proyecto propio y familiar, en plan, lógicamente se generan por ser familiar, pero ¿la familia ayuda en los otros problemas que son más arraigados a simplemente tener una empresa? Depende también de cada caso. No hay una regla tampoco escrita que diga sí o no. En mi caso o en nuestro caso, creo que sí. Tenemos también la suerte de que por parte de mi padre, el otro hermano, también vive esta situación el día a día. Entonces, al final nos estamos echando un cable cuando se necesita, por un lado como por el otro. Entonces, sí, la familia aporta. Que lo dejo claro esto. Si todos reman en una misma dirección, lógicamente. Correcto, llegarás a buen puerto y llegarás antes que cualquier otro tipo de persona. Encima el tema de que tengas tu tío, ¿no? También emprendedor. Está guay que os ayudéis porque encima como trabajáis en diferentes zonas, es lo que dice él, remáis todos y cada uno puede abarcar a sus clientes sin molestar al otro. Sí, correcto. O sea, es competencia porque al final dentro de Yamaha sigue siendo competencia, pero no es una competencia directa y tampoco lo tienes que considerar como competencia porque al final sigue siendo Ortega. Entonces, al final es familia. Entonces, que ellos, por ejemplo, consigan un objetivo, para nosotros es un orgullo, igual que si nosotros llegamos al objetivo, tengo claro que para ellos es un orgullo esta situación. ¿Hay algún problema en especial que haya afectado en el transcurso de crear la empresa, crecer en ella o...? No, te diría que no. Además, el crecimiento de la empresa podríamos decir que siempre llevamos estos años de manera ascendente. No hemos encontrado un punto que digamos que nos hemos estancado y que no podemos crecer más. Es más, ahora estamos en el punto de que estamos creciendo más, la empresa te están pidiendo más y necesitas crecer tú de manera personal, en este caso añadir más personal, por ejemplo, porque es que la empresa lo necesita. Entonces, problema diría que ninguno, de momento. Y eso lógicamente está afectado con lo que hemos dicho de remar todos en la misma dirección, claro, que ayuda en motivación, en que todo salga como mejor. Sí, claro, al final lo que necesitas son gente que aporte y que valore exactamente el mismo ambiente laboral o la situación que tenemos nosotros en la tienda o en el taller. Entonces, no puede entrar cualquier persona, pero obviamente cualquiera puede llegar a poder pertenecer a este mundo. Ahora yo quiero sacar el tema de trabajar con familia y quería preguntarte cómo es trabajar con familia, porque claro, tú trabajas con una persona que no conoces
Y si te cae muy mal, pues se lo sueltas todo o simplemente te callas porque no tienes esa confianza. Pero en familia, ¿cómo es esto? Es diferente. No es que sea ni difícil ni fácil, es diferente. Lo tienes que afrontar de otra manera. Entonces, lo primero de todo es lo que comentábamos al principio de la charla. Hay que saber separar lo personal con lo laboral. Entonces, en mi caso, si tengo que afrontar a mi padre, obviamente no puedo ir a recriminarle como un borrego y echar lo que tenga que echar por la boca y te quedas a gusto. Obviamente tienes que razonar, tienes que dar tus razones y obviamente él te puede recriminar o incluso te puede rebatir lo que tú le estés diciendo. Entonces, lo afrontas como cualquier situación normal. No hay nada extraño. Claro, y esto también afecta con lo que hemos dicho de tienes que separar el trabajo de casa. ¿Alguna vez te has encontrado con una trifulca de se va para casa también? Sí. A ver, la verdad que tengo que reconocer que intentamos separarlo y lo llevamos bastante bien. Cuando me refiero a separarlo es, al igual nos vamos algo caldeados o llevamos algo en la cabeza esa tarde, pero al día siguiente, por parte de mi padre, al igual, por ejemplo, pues él ha reseteado, él va, nuevo día, nuevo objetivo. Yo, por ejemplo, al igual sí que es verdad que puede que lo siga teniendo algo en mente y me cueste un poco más, eso sí que tengo que reconocerlo. Pero hablando así de manera positiva, somos lo suficientemente profesionales como para aparcar problemas, o sea, afrontar los problemas, aparcarlos y dedicarnos de nuevo al objetivo en común, que es tirar esto hacia adelante. Muy bien. Teniendo en cuenta que, claro, lo que hemos dicho de es vuestro proyecto, es vuestro hijo. No es que seáis dos mecánicos que trabajáis en un taller, es que sois los dueños. Claro, esto tiene que salir bien sí o sí, porque al final, por mi parte quizás no, porque todavía soy más joven, entonces si este negocio saliera mal, que no queremos y toquemos madera, yo podría todavía tener tiempo de localizar otro trabajo y poder seguir creciendo de manera laboral, pero mi padre ya está en la puerta, por ejemplo, de la jubilación, entonces la familia depende de este negocio, de que vaya bien, no que tenga que ser espectacular ni que nos saque de la calle, pero tiene que ir bien, al final ese es el objetivo, un trabajo para toda la vida, que te dé un sustento, te traiga un pan a casa y te dé para vivir en condiciones normales. ¿Has llegado a tener otros trabajos que no sean en familia? Sí, en mi diada estuve trabajando una temporada de manera asalariada. Estuve también en algún que otro concesionario de coche, porque yo principalmente por mis estudios, pues las prácticas se enfocaban a coches, no a motos, a pesar de que a mí me atraían más las motos que los coches. Y luego ya fuera de esta rama, pues PortAventura y estas cosas que al final son las primeras experiencias que se tienen. ¿Y qué tal la comparación? No tiene nada que ver, ¿Pero te quedas con trabajar en familia? Es diferente, no es mejor ni lo uno ni lo otro, ni tampoco me mojaría por un lado ni por el otro, es muy diferente. Ser asalariado y ser autónomo, y dentro del autónomo, si es autónomo familiar o en este caso autónomo por tu cuenta, no tiene nada que ver. Tiene sus pros y sus contras ambos bandos. Un asalariado al igual, si lo miramos desde un prisma simple, es trabajar 8 horas, cuando llegas a la hora se acabó, estás cobrando a final de mes, no tienes que dedicarte a tu trabajo plenamente si no quieres, porque hay gente con dedicación, aunque seas asalariada, y le da muchísimo más valor, pero sabes que al final de mes, vaya bien o no vaya bien, tú vas a cobrar. Un autónomo es muy diferente. Sabes que lo que trabajes lo vas a cobrar, pero tienes que tener esa dedicación mayor o ese plus que tendría un asalariado cuando de verdad lo necesita, en este caso, tu empresa o tu negocio. O sea, tienes que dedicarle horas, quieras o no quieras. Hombre, es que esto de ser autónomo es como un poco ponerte esa presión de decir, o sea, ser autónomo y estar emprendiendo en tu propio proyecto, de decir, tengo que generar sí o sí, porque si no me ahogo. Porque lo que dices tú de un asalariado, dice, a mí me da igual, o sea, sé que a final de mes me cae X cifra. Es complicado porque al final, aunque yo quiera generar, siendo autónomo, aunque yo quiera generar, o en este caso mi padre quiera generar, al final dependemos también del mercado. Entonces,
tampoco me puedo subir por las paredes y ponerme nervioso o ponerse él nervioso, porque al igual ese mes, ese día o en esa época o momento vaya mal, porque al final hay cosas que se escapan del control, no lo llevamos nosotros de la mano. Entonces hay que tomarlo con perspectiva y con tranquilidad y ir navegando el mar según el viento vaya viniendo. Y esto de autónomos, porque claro, hay gente que a lo mejor está escuchando y lo de autónomo le suena un poco a chino. Me gustaría hacerte la pregunta de, claro, tú eres autónomo, pero también un poco autónomo, forzado por el Estado, porque tu padre es autónomo, ¿no? Y trabajas con él. No, mi caso es un poco particular. Al estar en la misma vivienda familiar, Sí. ¿vale? No puedo ser asalariado. Entonces, lo suyo es autónomo familiar. Entonces, no puedo separar esa parte porque al final convivo con mi familia. ¿Y qué diferencia hay entre un autónomo normal y familiar? ¿Tienes ventajas, No, desventajas? es lo mismo. La única diferencia es el impuestos en este caso que puedas aportar al principio que te dan ayudas. Al ser un familiar directo, pues al principio te dan ciertas ayudas para aquella persona que entra dentro del negocio. Pero luego te tratan exactamente igual que un autónomo. Vale. Aparte, eres autónomo. ¿Te sientes también como ahora un poco medalla de decir, wow, soy autónomo, me estoy buscando la vida? No creo que sea una medalla a colgarte. Ni para mí ni para nadie. Es tu manera de trabajar, de una manera o de la otra. Y sí, claro, te puedes sentir orgulloso porque al final al igual le das más valor que en otro lado, pero depende también de cada persona. Entonces, no es una medallita a colgarte en plan, wow, soy autónomo y tú no eres nadie por ser un asalariado. No sé si me explico. Sí, desde luego. Vale. Es más seguro un asalariado, pero nadie te obliga a ser autónomo tampoco. Claro. Es muy diferente. No es que uno esté un escalón por encima y otro esté por debajo. Y tampoco te genera un problema el... Ostras, me tengo que meter en autónomo y tengo que echar horas. Al final estás facturando horas y vas a seguir cobrando lo que tienes que cobrar. Obviamente, el autónomo depende de lo que tú trabajes y en la asalariado hay un sueldo fijo porque al final hay un trabajo fijo. Es diferente. ¿Y crees que esto de autónomo y asalariado puede ser un problema para cuando contratas a gente de que, como dice, no soy asalariado, no va a dar su máximo? Es decir, te va simplemente a limitar de, oye, yo trabajo aquí. No, yo creo que no. Al final todo depende de la persona. Volvemos a lo que decía antes. Cada caso es un mundo. Y llegamos también al mismo punto que decía antes. No es que tengas que buscar un autónomo que le dedique más pasión o más valor que otra persona, pero sabes que si encuentras esa persona correcta que le echará la misma dedicación que tú, dentro de lo normal, no se trata de que un horario laboral de 8 horas, por ejemplo, diarias, pues si encuentro una persona que al igual está dispuesta a hacer 12 horas, pues mejor le saque la de 8 horas, todo lo contrario. No se trata de echar más horas, sino la dedicación y que le agrade y entienda ese valor que hay en nuestro ámbito. También, obviamente, influye el hecho de que sois una empresa familiar, de claro, en una multinacional enorme, pues estás en tu fila y vas a produciendo. Sí, claro, en una gran empresa al final eres un número, sí, haciéndolo fácil de entender. Aquí al final es una pequeña empresa, es mucho más concentrado, entonces nos conocemos en lo bueno y lo malo, entonces te apoyas en lo bueno y en lo malo. Si el día de mañana, por ejemplo, mi padre cojea, que ha podido pasar, pues si no soy yo, será Fátima apoyándole de una manera o de la otra para intentar buscarle una solución, porque al final no tienes un puesto fijo, en nuestro caso. Al final intentas ser el comodín de todos los lados. Estás aquí, mañana me requieres allá y si puedo, pues echaré un cable aquí. Siempre de manera normal, porque al final no te puedes dividir en 3 o 4 personas para intentar llegar a todos los lados. Y aunque sea familiar, lógicamente, como es tan pequeño, aunque tengáis un asalariado, es como que se involucraría más en la empresa, entiendo. Sí, pero volvemos a lo que te decía antes, depende de cada persona. En este caso, Fátima es una persona de 10, involucrada es al 100%, bien a media jornada, pero está igual de involucrada que, por ejemplo, yo, que estoy todo el día, o, por ejemplo, que mi padre, que es el dueño del negocio. Entonces, uno es el jefe, yo soy trabajador, Fátima es otra trabajadora, yo soy autónomo, Fátima es asalariada, pero el valor o el ímpetu que le ponemos los tres es exactamente idéntico.
Da igual de dónde vengas, de dónde estés y a dónde quieras llegar o qué condiciones tengas y qué condiciones quieras tener. Al final se trata de cada persona y las ganas que le tenga de poner. Yo quiero volver a un tema que has mencionado antes, de que estáis facturando bastante y hay bastante faena. Lo que pasa es que os cuesta dar ese abasto. ¿No? Bueno, sí, en nuestro caso, en nuestro negocio, el mayor volumen de trabajo viene en verano, que es temporada de sol, nada de lluvias, buen tiempo, suele haber carreteras un poco más, más en mejores condiciones, sin tanto pino, por ejemplo, o agua o hielo, como puede pasar hace una semana. Sí, hace una semana por aquí arriba en el Priorat. Entonces, el trabajo exagerado, el que es gran carga, suele ser en verano. Entonces, podemos llegar a tener un exceso de volumen de entrada a lo de salida. Pero bueno, yo creo que es lo normal. En cada trabajo siempre puede haber en algún momento puntual más trabajo de lo que puedes tú cargar y lo dosificas de una manera o lo intentas llevar paso a paso. ¿Y crees que es muy difícil? Claro, sois 3 trabajadores. Entonces, a la que falle uno por una baja de un accidente o algo, podría ya empezar a cojear un poco durante un tiempo, ¿no? Sí, claro. Está siempre el dicho de que un autónomo nunca se pone malo. El otro día escuché eso de que decían, la mejor medicina es hacerlo autónomo porque ya verás que no pilla la baja nunca. Eso dicen. A ver, comprobado no está. Comprobado no está, porque al final te tengo que decir que nos ponemos malos. ¿Te gusta o no? Lo que pasa que, claro, si tú te levantas a las 9 de la mañana, te duele la cabeza, no es lo mismo ostras, llamo, no me encuentro bien, me voy al hospital, me miran y luego decido si tengo que ir o no tengo que ir porque me dan baja o no me dan baja, a que si eres autónomo en este caso y tienes que darle ese plus de dedicación. No significa que nosotros estemos un paso por delante y le echemos más ganas que, por ejemplo, una persona que está asalariada, pero sí que es verdad que en mente tienes que pensar de que el negocio depende de ti. No tienes esa presión encima de si voy va a ir mal y te va a perjudicar directamente. Si no vamos, nadie abre. Si un asalariado, por las condiciones que sean, que no es que sean mejores o peor, no puede asistir a ese trabajo el día de mañana, sabe que puede haber un sustituto, o en este caso el jefe siempre le encontrará una solución. Pero un autónomo de empresa pequeña, es importantísimo esto, entenderlo, sabes que si tú no abres, no lo va a abrir nadie. Nadie va a venir a solucionártelo. Entonces tienes que tener otro tipo de dedicación. También hemos hablado mucho de cómo estás buscando gente, tal, y me gustaría preguntarte de si ahora mismo estáis teniendo éxito o aún estáis en un proceso complicado para ahora mismo encontrar trabajadores. Bueno, estamos en un proceso que llevamos ya bastante tiempo, no es algo que venga de ahora. Estamos buscando a alguien para meter tanto en taller como en tienda, entonces alguien encontraremos. Es algo difícil porque además el mecánico puro, no el electromecánico que se está estudiando en nuevas generaciones, porque al final la mecánica, como todos los trabajos, evolucionan y van avanzando dependiendo de las necesidades que tenga cada mercado. El mecánico puro, el de meter una mano dentro del motor, no tener ningún temor y saber por dónde puede estar cojeando o no cojear ese vehículo, ya no existe tanto como el nuevo, que es un electromecánico. El electromecánico es más de diagnosis, un diagnosis o diagnóstico, un estudio, y puede fallarme, vamos a poner 10 opciones. Empiezas por el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Un mecánico puro, al igual ya por experiencia de lo que ha vivido, lo que ha dejado de vivir, no necesita hacer ese diagnóstico ni enchufarlo en un ordenador y ya sabe por dónde puede estar la cosa y dónde no. En este caso, por ejemplo, mi padre sería un mecánico puro y yo lo que he estudiado sería una mecánica moderna, que sería electromecánica. Sería más de diagnóstico. Es muy diferente. Entonces, nosotros estamos buscando un mecánico más puro, o sea, una persona enfocada más a un mecánico más puro que un electromecánico. Y eso es muy complicado de ver. Y lo poquito que pueda existir, o está pillado, o está muy, muy bien valorado. Y es bastante difícil de poder quitárselo a esa persona, que lo tenga reteniendo. O sea, se puede estar trabajando en otro lado, entonces tienes que intentar ofrecerle que se venga contigo, y a veces puede ser muy complicado. Aparte de eso, ¿qué perfil tiene que tener una persona para ser contratada para trabajar en un concesionario?
nada diferente a cualquier otro trabajo. Al final, si lo enfocas en la tienda, es un asesor de ventas, puede ser también un asesor técnico, que si es de recepción de taller, y si es para taller, es un mecánico, de una manera o de la otra. Obviamente, dependiendo del momento, necesitarás un tipo de perfil o otro, pero no necesitas algo raro ni algo diferente de lo que te puedas encontrar en cualquier otro trabajo en este mundo. Hemos hablado antes de vivir en casa con tus padres, con tu jefe, digamos. Sí. Y si es verdad que hemos dicho de, bueno, se intenta separar, los problemas los intentamos separar, pero notas que al final del día hay una presión extra que notas tú, aunque sea totalmente sano, de lo separas todo, notas una presión extra al irte a dormir y decir, no puedo defraudar a mi familia. No, yo creo que la presión que puedas sentir es la que tú te quieras añadir. Quiero pensar que es de esta manera general. La presión que tú tengas es la que tú te has querido colocar. No creo que en mi caso, mi padre quiera añadirme más peso, ni presión, ni lo haya hecho en ningún momento. Entonces, te lo tienes que tomar y lo tienes que enfocar de la misma manera normal como cualquier otro tipo de trabajo. Aunque trabajes con familia, la presión que te pones es toda mental tuya. Es la misma, sí, exactamente. Es la misma presión que tendrías trabajando, por ejemplo, en otro taller. Me voy a trabajar, por ejemplo, a la esquina, que es otro taller de otro tipo de marca. Estoy trabajando asalariado y voy a tener la misma presión que si estuviera trabajando con mi padre. Uh-huh. No hay nada diferente. No por ser mi padre tengo que estar preocupado de que si me equivoco se va al traste, al revés. Tienes que estar enfocado en que esto tiene que salir bien y es exactamente lo mismo que en el otro lado. ¿Se ha hablado en algún momento, si se puede saber, claro, cuando tu padre llegará al punto que se jubile, Sí. heredarás la empresa? Se habla. No se ha tomado todavía importancia de esa conversación. No creo que tampoco sea el momento, ya llegará. Pero sí, siempre se habla. ¿Y notas una presión de decir, va a caer esta empresa sobre mis hombros y mi padre ya no estará? Bueno, en mi caso, más que la presión, yo creo que es la duda que tiene todo el mundo cuando hereda, en este caso, una empresa que ya está funcionando, que es el cambio de una generación. Siempre hay una pequeña duda, pero presión no, todo lo contrario. Al final, si se hereda esa empresa, no tiene que cambiar nada, esté con esa persona o no esté con esa persona. Al final seguirás haciendo el mismo trabajo que hacías ayer, que estaba mi padre, como el día siguiente, que ya soy yo el nuevo jefe. No va a cambiar nada. Entonces, es idéntico. Aún en plan, bueno, aún eres muy joven, pero ¿crees que ya has adquirido al menos un principio, una base de experiencia con tu padre, viendo solo a tu padre, de sí, puedes llevar una empresa? Sí, porque esta experiencia se adquiere cada día, no es algo que te tengan que coger, te arrastren a un despacho o a una clase y te tengan que enseñarlo, al revés. La experiencia del día a día es lo que es el mayor valor. No es algo que se pueda enseñar, es algo que se tiene que ver, se tiene que vivir, se tiene que experimentar, se tiene que equivocar, porque al final nadie nace sabiendo ni sabe cómo hacerlo, pero al final paso a paso y poco a poco, como todo. Heredar una empresa puede estar guay y más si está funcionando ojo, puedo tener un futuro más o menos asegurado, pero ¿qué pasa si no quieres heredar esta empresa porque te gusta otra cosa? Bueno, yo creo que lo afrontaría de la misma manera que si la quisieras heredar, con total normalidad y tranquilidad. Al final la decisión tiene que ser de dos personas, que es el que la tiene y el que la puede heredar. Y si por la segunda parte, que es el que la tiene que heredar, no quiere heredarla, no pasa nada. Si el negocio le ha funcionado a la persona que lo estaba llevando, le ha cumplido, puede cesar el negocio o puede traspasarlo y listo. Pero no creo que tenga que suponer un problema el que, oye papá, que no quiero heredarlo. O oye mamá, o oye Tito, no quiero heredarlo. Todo lo contrario. Yo creo que deberías afrontarlo de la misma manera. Al final, al ser un proyecto familiar personal, es como mucho más emocional, mucho más de la motivación es importante, el apoyo es importante y claro, la familia esté trabajando o no esté trabajando directamente, está ahí, ¿no? Sí, y también te diría que es algo que es muy importante en una educación de una persona, de pequeñito, sea un chico o una chica. Al final yo creo que un padre lo que quiere es al final de que crezcas y hagas lo que te apetece
con sentido común, de mayor. Entonces, si tú ves que no es tu manera de trabajar, no, rectifico, o sea, si tú ves que no es esto de lo que quieres trabajar, no tiene por qué suponer un problema ni una decepción, por ejemplo, en la familia. Todo lo contrario. Al final, para un hijo, para una hija o para alguien cercano, un familiar, tienes un orgullo el que quiere hacer su propio camino, con o sin ti. Al final tiene que crecer. Bueno, también porque has tenido suerte de estar en el lado bueno de la cara de la moneda, porque Sí. también escuchas historias de que del niño, el hijo o la hija, sentirse presionado porque si no el padre le decepciona si no hace lo que el padre ha hecho. Claro, ese es el otro lado de la moneda que me refería. O sea, no tendría que ser así. A opinión personal, yo creo que se tendría que enfocar de manera más positiva. Si el niño no quiere, el niño o la niña no quiere heredar esa empresa, sus razones tendrá, todo se debate, se habla, se entienden y listo. Pero no tiene que suponer un problema. Obviamente, si es una empresa de 20 años, el padre, por ejemplo, lo está trabajando y ahora lo tiene que heredar a alguien y ninguno de los dos hijos, 3, 4, hijo, hija o quien sea, no lo quiere dar, puedo entender que por parte, en este caso, del padre barra madre, pues más que decepcionado, se sienta triste porque al final un negocio que has dedicado al igual una parte muy larga de tu vida, pues se tenga que acabar. Una tradición familiar. Claro, pero yo creo que una tradición no se tiene que volver una maldición. ¿Vale? El niño o la niña no tiene que heredar algo forzadamente y tener que trabajar de una manera esclava. Tiene que ser un beneficio. Si no vas a trabajar con ganas, sabes que las cosas no se hacen bien. Si te gusta, si te apasiona, si es tu trabajo y te sientes cómodo, sabes que darás más de un 100%, estarás en un 120% y le echarás muchísimas más ganas. Eso es lo que tendría que tener valor, se quiera o no se quiera heredar una empresa. Claro, en tu caso fue la cara buena de la moneda, digamos, de que tenías motivación, tenías el apoyo de tus padres. ¿En algún momento notaste dudas de realmente lo quiero hacer? ¿Realmente está hecho para mí esto? Y si las tuviste, ¿podrías recomendar algo de, claro, para la gente que igual sus padres le obligan, no quiere? Siempre existe la duda. Al final, con 18 años, cuando salimos de lo que estés estudiando, 18, puede ser 25, puede ser 20, puede ser 22. Entonces, con la edad que salgas de estudiar, cuando sales de clases, sales con una mentalidad de tiburón. Vas con ganas de comerte el mundo. Piensas que eres imbatible, que eres invencible, que eres un crack y que lo vas a hacer súper bien. Pero la vida real es mucho más dura y es mucho más cruel. Entonces, sí, tienes esa duda, pero nunca te la vas a encontrar hasta que no te pongas a ello. Y una vez que te la encuentras, no tiene por qué suponer un problema, al revés. Al igual te fuerza a tener más claro todavía la idea de un lado o del otro y ir con convicción a ese ideal. También hay que decir que en tu caso también has tenido la oportunidad de ganar mucha experiencia con la observación de tu padre, lo que hemos dicho. Sí, yo por suerte esto lo puedo añadir como a valor personal, no solamente por parte de mi padre, sino incluso por el otro lado, por parte de mi tío que también en el otro concesionario, pues esto lo he vivido yo, entonces sé lo bueno y lo malo que hay de trabajar en estas cosas y he intentado absorber todo lo bueno e intentar filtrar todo lo malo para intentar mejorarlo el día de mañana. O sea, ser siempre una mejor versión, que es lo que se dice. Las nuevas generaciones tendrían que ser mejores que las anteriores. En lo bueno y en lo malo. Claro, Bueno. ¿Qué cualidades has notado que ha mejorado en tu desarrollo personal el hecho de liderar junto a tu padre un concesionario? La paciencia. Soy una persona que tenía muy poca paciencia. Sigo sin tener mucha paciencia, pero sí que es verdad que ahora lo enfoco de otra manera, entonces creo que de manera personal he crecido en ese punto, por ejemplo. La otra sería quizás la madurez que se requiere con el paso del tiempo. Yo, al igual con 20 años, era mucho más soberbio, era mucho más directo, era muy echado hacia adelante, y ahora al igual tienes más tacto.
Sabes que depende de qué situación no tienes por qué ir a saco, entonces creces de otra manera. Entonces hay muchas cosas. Quiero que pasemos a un último apartado, que es el tema de clientes. Y hay una cosa de tu concesionario que a mí me encanta, y hay muchas empresas que tratan a los clientes como un número, Vale. un valor que me va a dar, dinero en este caso. Pero me ha gustado mucho de que he visto que en Ortegas Garage no los veis como clientes, bueno, algunos sí, pero la mayoría lo veis como una familia, o un amigo. Bueno, intentamos que todos seáis especiales. Hubo un cliente que incluso nos dijo, ostras, no tiene nada que ver que una persona te haya comprado una moto de 2X que otra persona te haya comprado una moto de 5X. No, todo lo contrario. A mí al final no se trata de lo que te gastes o lo que quieras invertir tú o quieras comprar, sino al revés. El que me estés dando a mí la oportunidad de comprar un producto mío, para mí es más que suficiente como cliente. Entonces, quiero que la persona que me compre un vehículo, en este caso, o entre a taller también, pues se sienta como en casa. Al final, si me estás toda la vida con nosotros, he conseguido algo más que solamente venderte un vehículo o repararte ese vehículo en ese momento puntual. Te necesito contento como cliente para que tú, cuando vuelvas a tener un problema, digas, ostras, vuelvo a ir otra vez a la Ortega. Es más, llevamos este punto incluso a un extremo incluso un poco más cercano. La comunicación por WhatsApp, el Instagram, el tenernos no 24 horas conectados, pero prácticamente nos tenéis localizados por un lado o por el otro, e intentamos incluso echaros un cable en los momentos al igual no laborables. Puede ser incluso hasta de vacaciones, que a veces nos hemos encontrado de una necesidad de llevarme yo el móvil de tienda o mi padre a casa, y dependiendo de la persona y la situación que podamos llegar a ver, pues, ostras, aunque no esté trabajando, pues te intento echar un cable. Al final hay ese trato cercano entre nosotros. Pero también ha sido esto, gracias a esto, la clave al éxito en tu negocio. Nosotros creemos que sí. Yo creo que es lo que nos hace diferente y es lo que nos da un valor mayor comparado a la competencia. Entonces, cuando tú vienes a recoger un vehículo, una foto personalizada, un vídeo personalizado, una dedicación de media hora a una hora explicándote el vehículo, mirando las dudas, el escribirte un WhatsApp el día siguiente para preguntarte cómo ha ido el estreno, el luego enviarte las fotos y para que tengas todo el recuerdo, a la semana llamarte para preguntarte al igual cómo te ha ido la primera semana, si tienes alguna duda, si te ha quedado algo pendiente, el estar pendiente de, oye, que haces un año que no vienes por aquí, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Necesitas alguna cosa? Llevas tantos X kilómetros, recuerda hacer alguna revisión, o incluso también lo que intentamos el año pasado, hacer incluso hasta rutas con clientes para hacerlo más cercano. O sea, yo creo que este valor de hacerlo muy familiar para la mayor parte de personas, pues le da muchísimo valor. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Al fin y al cabo, conocer más a tu cliente que el propio producto y todo. Sí, el hacerlo más cercano al final te hace entender muchísimo más lo que necesita esa persona y obviamente intentas aprender de eso para ser mejor, en este caso, trabajador para el día de mañana. Claro, y es un valor añadido que es súper importante para cualquier empresa y que además sale solo al tratarse de una empresa tan familiar, válgase la redundancia, y que estés tan cómodo en tu espacio. Piénsalo de una manera, o sea, pensarlo de una manera más simple. Tú llamas por poner un ejemplo, llamas por ejemplo a una empresa muy grande, te cogerán el teléfono, no te conocen. Dirán, vale, necesito unos datos tuyos, dame un teléfono, un nombre completo, un DNI, mirarán la ficha, sabrán quién eres y a partir de ese historial pues te tratarán de una manera o de la otra. Yo intento que todo cliente, yo, mi padre o Fátima, todo cliente que entra por la tienda, lo conocemos. Y cuando me refiero a conocerlo implica de que al igual no me has venido por la tienda pasado 2 años porque no se necesita nada y yo estaré encantado, porque si no necesitas ninguna cosa no tienes por qué sentirte obligado a pasar por taller, por ejemplo, o por tienda. Pero cuando tú vuelvas a aparecer por tienda, me acordaré de tu nombre. Yo creo que, por ejemplo, eso se os nota en la cara. De, ostras, Jonathan. ¿Cómo que Jonathan? Pero si hace 2 años que no nos vemos. Hola, Jonathan. Incluso hasta por teléfono. De intentar, no intentarlo, sino ya nos sale natural de que somos conscientes de que depende de qué voz, pues ya conocemos al cliente. Que es bastante difícil, porque al final
sois un montón y a veces tampoco llegamos a todo el mundo, que no tampoco es colgarse la medallita que me conozco a todos los clientes, pero se intenta darle ese valor y se hace de manera tan natural que no es un trabajo, es algo normal para nosotros. ¿Y no tienes miedo de que, claro, tú quieres facturar más, obviamente, y la empresa crecer más y ofrecer lo mejor posible? Sí. ¿Pero no te da miedo ese crecimiento de infraestructura, gente tal, perder ese valor? Todo depende de lo mismo que hablábamos antes. Cuando tú tienes una idea y la quieres implementar, no lo haces de la noche a la mañana. Entonces, si entra un trabajador, o sea, si lo que sería todo el tema de empleados crece a volumen mayor, no tiene por qué suponer un problema. La persona que entra se le tiene que enseñar, ¿no? Se le tiene que decir en este caso de, oye, nuestra manera de trabajar es esa, vamos a intentar adaptarla a tu manera de trabajar y a la nuestra. Llegamos a un punto intermedio y todo el mundo puede aprender. Entonces, no, si tiene que entrar una persona nueva por un lado o por el otro, no tenemos temor a que eso tenga que cambiar, al revés. Si eso es nuestro ADN, es nuestra base del negocio, yo creo que la persona que entre sabrá perfectamente que ese es un valor de nuestro negocio que no va a querer cambiar. Si no, no le cuadraría trabajar con nosotros. También, lógicamente, ahora estáis en un grado muy pequeño y aún queda mucho para tener muchas personas trabajando. Claro, ese grado de frialdad de una gran empresa, de que te atienda por el teléfono y que no te conozca nadie, Sí. lógicamente aún está a años luz. Sí, llegar a esos números desorbitados de gran volumen es algo ahora inimaginable y que no tenemos que pensar. Entonces, es algo que no queremos tener en mente ni gastamos tiempo en pensar en ello. Claro, sale solo de... Si tiene que pasar, pasará. Correcto, exactamente. No piensas en algo que ahora mismo no ocurre. Entonces, día a día, paso a paso y ya iremos viendo cómo va evolucionando la cosa. Siempre con el enfoque correcto, que es lo que te digo. Si vas a introducir a alguien en la empresa, pues intentas hacerlo del mismo estilo, buscas ese tipo de perfil de persona o parecido. Pero bueno, cuando tú entras a trabajar siempre estás dispuesto a mejorar o a aprender cosas nuevas. Entonces, ya con que vengas con esa mentalidad, ya tienes un punto a tu favor. Quiero preguntarte, ¿qué tiene Ortega Garage que no tienen los demás concesionarios de motos de la provincia de Tarragona? A nosotros, obviamente, a nosotros, está claro. Ese punto humano. Yo creo que lo suyo es ese punto humano. Llevamos nosotros, tanto mi padre como yo, aquí en Tarragona, llevaremos ahora tranquilamente 15, casi 15, 20 años aproximadamente desde que nos vinimos de Badalona aquí a Tarragona. Y hemos coincidido mi padre y yo hemos coincidido algunas veces en lo mismo. Ha trabajado mi padre en varios sitios, yo he vivido también experiencias en otros sitios, entonces coges un poco de información de lo que ha vivido mi padre, sea laboral o sea personal, coges un poco lo mío y escuchas también un poco lo que me encuentro el día a día con mis clientes, intentas hacer un poquito un análisis completo y yo creo que esa es esa humanidad lo que faltaba, por ejemplo, o sea, lo que nos hace diferentes a nosotros. En otros lados, al igual, no se sienten de esa manera. También, era otra pregunta que quería hacerte de, claro, habrá días que igual no estás tan motivado, igual estás de bajona, pero claro, te sale solo de decir, si eres amigable, si eres amable, la otra persona lo más probable es que también sea amigable y amable y también te ayuda a ti mismo, ¿no? A ver, hay muchos tipos de clientes. Hay algunos que son más cercanos y otros que no son tan cercanos. Y aunque yo quiera ser muy cercano, no todo el mundo se tiene por qué querer abrir. Claro. Entonces es muy difícil de... No es que sea muy difícil, es muy diferente de gestionarlo. Entonces tú tienes que ir con calma, analizando cada persona y obviamente si la cosa va fluyendo entre el cliente y tú, pues ya te va saliendo natural cómo tratarlo. Entonces no tienes que forzar a intentar hacerlo de esta manera. Si al cliente no le convence nuestro trato, no pasa nada, no es un hándicap. Lo intentas enfocar de otra manera, igual de correcta y listo. También porque hay clientes que simplemente prefieren un servicio profesional, frío y ya está. Exactamente. Claro. Y lo tienen y no hay ningún problema tampoco por ello. Una cosa que quiero añadir, que tú no lo sabes tanto, yo te conozco porque yo compré una moto en tu concesionario. Sí. Y una cosa que me encantó, aparte de eso que dices de tan humano, de ser tan cercano a mí,
Me gusta mucho la sinceridad que tenéis porque me ofreciste una moto que tenéis Sí. y fuiste muy sincero y me dijiste, oye, que si esta no te gusta, tienes otro modelo que no está mal en otro concesionario. Y yo creo que también fue eso son buenos. A ver, sí que es verdad que a veces pecamos de mucha sinceridad, hay que decirlo, hay que decirlo. Pero, ostras, preferimos ser sinceros que intentar encalomarte o venderte algo sin darle valor a otro lado. Entonces, la competencia es buena. Obviamente no quieres que la competencia gane, pero, coño, te aporta cosas muy buenas una competencia sana en el otro lateral. Entonces, ¿por qué hay que infravalorar el otro lado? Todo lo contrario. Entonces, en tu caso, que es lo que tú me estabas comentando, ¿por qué te va a decir que lo mío es mejor y lo mío es mejor, lo mío es mejor y lo mío es mejor? No, todo lo contrario. Hay que valorar todo, hay que ser sincero. Obviamente, si puedo, intentaré arrastrar hacia mí. Claro. Obviamente. Pero no hay que quitarle valor a lo que te puedas encontrar en otro negocio, por ejemplo. Bueno, al fin y al cabo, esa sinceridad fue lo que me llevó a mí a decir, puedo confiar en esto. En este vendedor se puede confiar. Sí, pero también puede ser un arma de doble filo. Al final puedo ser Bueno, súper claro. puedo ser súper sincero en este aspecto y al igual te vas al otro lado y, ostras, qué razón tenía el otro. Me la compro aquí y no me vuelves a aparecer. Que nunca sabes qué va a ser. Pero nosotros tenemos la tranquilidad de que hacemos el trabajo bien hecho, lo explicamos todo, no hay letra pequeña, no hay nada escondido, no escondemos nada. Y cuando os vais por la puerta, os lleváis toda la información que necesitáis o nos habéis solicitado. Porque hay veces que la cosa puede ser muy rápida y vienes a pedirme 4 o 5 cosas y no me ha dado tiempo a explicártelo todo, porque no tienes tiempo tú, o porque al final no lo has necesitado. Pero siempre intentamos dar el 100% en el momento que nos dais la oportunidad. Pues eso mola mucho, porque ahora, por ejemplo, dices, soy vendedor y causa esa mala imagen a veces de decir, buf, me va a mentir, me va a vender bonito. Y está como mal visto vendedor, pero gracias a ti, pues, están los buenos vendedores. También cabe decir una cosa, soy vendedor, pero no lo soy en realidad, porque yo al final lo que he estudiado es mecánica, entonces yo no sé vender ni un lápiz, para que me entiendas. Entonces, esto es experiencia. A mí, por ejemplo, el tema de ventas me lo ha enseñado quizás más mi compañera, Fátima, por la tarde, ¿vale? Entonces, a base de experiencia y de trabajarlo, pues vas adquiriendo un nivel y luego le dedicas más. Yo antes estaba 100% enfocado en tanto a lo que era echarle un cable en taller como era recepción de taller. Entonces no me quería complicar yo la vida con ventas de motos, no te quiero engañar. Pero obviamente la tienda a veces puede necesitar algún apoyo y si Fátima, por ejemplo, no llegara a todo, pues tengo que apoyarla. Entonces para eso necesitas un segundo vendedor. Entonces hay que aprender a hacerlo. ¿Cuál es el problema? No lo hago, entonces esa experiencia de vendedor o ese don que tiene que tener para saber moverte a través del cliente, yo eso no lo tengo ni lo he adquirido. Al revés, tengo esa maldición, que es lo que decía, de pecar de ser 100% sincero. Entonces, en lo bueno y en lo malo, soy 100% sincero. Con el tiempo, me estoy dando cuenta de que puede ser una buena arma. Sí que es verdad que te la juegas a que al igual no todo lo puedas llegar a cerrar como venta, pero el cliente que lo cierras, creo que se va con una sonrisa de oreja a oreja, en plan, he comprado lo que tenía que comprar, no me falta información ni tengo dudas de ello, que es lo más importante. Al menos eso es tu caso. Ese es mi caso, y espero que el de muchos más, claro. Claro, ahora tú me has desmontado la pregunta que iba a hacer y claro, él ya ha limpiado preventivamente, que era claro, es decir, toda esta atención al cliente, todo este cercanismo también puede surgir en un principio de decir, claro, si somos buena gente, igual vendemos más, pero claro, si es hasta este extremo ya es de que sale de ti. Sí, claro, puede parecer que al final contra más mejor persona seamos, pues mejor que mejor, pero no es algo que se haga a posta. Y es algo que no sale natural. A mí, al menos, es lo que se me ha inculcado. También, pregunta rápida, claro. Igual, si eso es más por una farsa, digamos, no una farsa, pero de decir, con un objetivo económico, de no es que sea porque me sale de mí, es porque es el procedimiento, igual dirías que se nota más. O hay vendedores que lo ocultan bien. Bueno, me quedaría quizás más con una pequeña frase. Es muy psicológico, ser vendedor es muy psicológico, hay que saber tratar al cliente.
Entonces, hay que torearlo. Torearlo me refiero a... Puedes venir muy, muy cabreado y te tengo que al igual hacer muy feliz en la compra. Entonces te tengo que convencer de ello. O al revés, vienes muy, muy cerrado en plan, vengo a verlo, pero tengo claro que vengo a verlo porque quiero verlo, pero pues sin compromiso y no la quiero comprar. Y tengo que intentar convencerte. O al revés, hay gente que me viene con la idea de, no, esto no me convence, esto no es correcto, esto no es... Y te tengo que explicar que estás en lo contrario, que no, que te estás equivocando, que esto es así, es asá y que irá bien. Entonces, depende mucho de cada cliente y lo tienes que torear, lo tienes que enfocar de manera diferente. Que cuesta, a veces, porque para bien o para mal, cuando vienes encerrado con una idea, es muy difícil a veces el desbloquearte, el hacerte entender o el hacerte entrar en razón en nuestro punto de vista. Una vez que te hago abrirte, no significa que yo tenga que tener razón y tú estés equivocado, o mi punto de vista sea más correcto que el tuyo, y se intenta llegar a un punto intermedio. De ahí la sinceridad 100%. Claro, podría abrirte y directamente puedo echar peste de otro lado o de otro producto, pero no creo que sea ni ético ni lo correcto. Yo creo que nos vamos a casa con la cabeza bien alta y con la conciencia tranquila de que el trabajo se hace correctamente y que nadie se va engañado. Yo creo que ese es el valor humano que nosotros transmitimos en la tienda cada día. ¿Cómo transmite? Sí, desde luego. Bueno, si quieres pasar ya a, la última sección, digamos, tradicional. Nosotros solemos hacer cuando trae un invitado, vale. Lo hacemos siempre, es el invitado, mira a cámara y diga unas palabras que quiera transmitir al que está escuchando, ya sea fomentar algo o venderte en tu caso. No hay que vendernos, no me tengo que vender. Lo único que diría es, para aquella persona que no se haya entrado en el mundo de las motos, no le tenga miedo y sea valiente, siempre se puede acercar y preguntar. Al final la curiosidad no nos hace ningún daño y poquito más, la verdad. Bueno, dejaremos tanto tu Instagram personal como el de la empresa, de Ortegas Garage, Vale. y todos los datos para, si alguien quiere saber un poco más, que pueda hablar contigo. Correcto. Claro. Así que, Óscar, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y nada. Y nada, Pues ya está. hasta la próxima. Hasta la próxima.